Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Reciban un saludo de nuestra parte. Nada más quiero recordarles que todos los viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 11 de la mañana tenemos despensa para que puedan venir a recoger alimentos. Y damos gracias a Dios por North Valley que nos está proveyendo las cajas con comida. Ahora sí, entremos entonces a la lectura de la palabra del Señor. Y la encontramos en Marcos 8, 31 al 38 y dice así: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se los advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la palabra del Señor para ahora, y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones para que la podamos aplicar y que nos pueda cambiar y nos pueda transformar. En la lectura de hoy, el Evangelio de Marcos nos muestra o nos revela por qué sufrió Cristo. Lo que tenía que pasar Cristo por hacer la voluntad del Señor. Y el Señor anuncia en su omnisciencia, el Señor anuncia que tenía que sufrir mucho, que iba a ser rechazado y que iba a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar. Y Él también nos hace un llamado a nosotros que le sigamos. Y Él no nos promete un seguir o un camino de solo alegría. Al contrario, Él promete que Él nos advierte que tal vez no vamos a sufrir, y de hecho vamos a sufrir porque dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad del Señor, y eso a veces no es fácil. Pero Él, a todos aquellos fieles seguidores, a aquellos verdaderos seguidores, nos promete un premio que no se puede comprar ni con nada, ni con todo el dinero del mundo. Ahora, nosotros ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Si nosotros somos verdaderos seguidores del Señor, ¿estamos dispuestos a renunciar a ciertos placeres del mundo por hacer la voluntad del Señor? ¿Por buscar el bien del Señor? ¿Estamos dispuestos nosotros? Y esta pregunta debe de reflexionarnos, porque si nosotros queremos ser fieles, verdaderos seguidores del Señor, aquellos que van a hacer la voluntad del Señor, aquellos que van a tomar la cruz del Señor y van a seguirle, ¿estamos dispuestos nosotros a renunciar? ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar nuestra cruz y seguirle? Cristo ofrece una recompensa incomparable para todos aquellos que digan: yo te sigo, Señor, yo voy a donde tú vayas, yo quiero hacer tu voluntad. Él promete una recompensa que no tiene precio, y la vamos a ver aquí. Entonces veamos ahora 3 verdades que nos ayudan a entender el padecimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y también a cómo ser buenos seguidores y la recompensa que tiene preparada para nosotros los seguidores. Veamos entonces lo primero que el Evangelio de Marcos nos enseña, y lo encontramos en los versos 31 al 33, y dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho. Entonces lo primero que vemos aquí es de que Jesús tenía que sufrir mucho, o el sufrimiento de Cristo. Jesús tenía que sufrir. Entonces vemos aquí que Él empieza enseñándoles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho. Tendría que sufrir, y no solo sufrir, sino mucho. ¿Por qué tenía que sufrir Cristo entonces? ¿Cuál es la razón por qué tenía que sufrir Cristo? Primero vemos que Él
iba a ser rechazado. El primer sufrimiento de Cristo es que iba a ser rechazado. Iba a ser rechazado. Eso lo vemos en el verso 31. Dice, y él enseñó que sería rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Jesús, su primer sufrimiento fue que iba a ser rechazado. De hecho, el Evangelio de Juan 1:11 nos muestra y nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, a los que venían los rechazaron. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido rechazados? ¿Cuántos de nosotros nos han despreciado? Y saben que es muy difícil. ¿Saben ustedes que a veces ser rechazado es muy difícil? Sobre todo cuando nos rechazan los de nuestra casa. Y eso le pasó al Señor. Dice que a los suyos vino a su pueblo, a su gente, y ellos lo rechazaron. ¿Quiénes de ustedes han sido rechazados incluso por la propia familia? Y a veces eso es lo que más duele cuando somos rechazados de la propia familia, porque son los que nos deben de querer, porque son los que nos deben de amar, porque son los que nos deben de aceptar como somos. Pero dice que no, que los suyos lo iban a rechazar. Entonces vemos que el primer sufrimiento de Cristo por hacer la voluntad de Dios es que iba a ser rechazado. También lo que aprendemos aquí es que fue sacrificado. Su segundo sufrimiento fue que Él fue sacrificado, pero resucitó al tercer día. Y aquí faltaba todavía tiempo para la Pascua, para que Él fuera crucificado. Pero Él en su omnisciencia, Él anuncia a sus discípulos: si ustedes me van a seguir, miren lo que yo voy a pasar. Porque ustedes también lo pueden pasar y lo van a pasar. Entonces, lo segundo que aprendemos, o el segundo sufrimiento, es que fue sacrificado. Se sacrificó, tuvo que sacrificarse en la cruz, pero al tercer día resucitó. Ese fue uno de sus sufrimientos también. El verso 31 dice, y les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. El Señor ya lo sabía, que lo iban a matar, pero que resucitaría al tercer día. También lo que aprendemos aquí, o si nosotros a veces nos hemos preguntado, ¿por qué tuvo que sufrir Cristo? Y yo creo que muchos de ustedes se lo han preguntado. Incluso antes yo me lo cuestionaba y me preguntaba, ¿por qué tuvo que Cristo que morir? ¿Que no había otra manera para salvar a la humanidad? ¿Que no había otra manera para perdonar nuestros pecados? Aquí tenemos una respuesta. Entonces la respuesta aquí es que el sufrimiento de Cristo era la voluntad de Dios, o era un designio de Dios. Era un designio de Dios. Y veamos lo que dice el verso 33. Dice, pero Jesús se volvió y miró a los discípulos y reprendió a Pedro. Y a Pedro lo reprendió porque Pedro le dice, no, Señor, ¿para qué tienes que morir? Tú no tienes que morir. No mueras, Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús le dice, no. Y miren, lo reprende. Entonces Jesús se da la vuelta y se reprende a Pedro. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Mire cómo le dice el Señor a Pedro. Sí, al gran apóstol San Pedro, como se conoce, le dice, apártate de mí, Satanás. Y le dice, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. De otras palabras, tú no entiendes, le dice a Pedro, tú no entiendes mi sufrimiento, tú no entiendes por qué yo tengo que morir, tú no lo entiendes, ¿por qué? Porque tú ves las cosas como las ven los hombres, o tú piensas como piensa el ser humano, pero dice él, y no las ves como las ve Dios. Tú no entiendes los planes de Dios. Entonces vemos que solo es algo espiritual, que solo se entiende espiritualmente. La muerte de Cristo solo se entiende espiritualmente. Si nosotros andamos carnales o andamos pensando, queremos razonar humanamente, no podemos encontrarle sentido a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Solo se puede entender espiritualmente, lo que dice el verso 33. Tú no ves las cosas como la ve Dios. Dice Pedro, mira, yo sé que tú te estás oponiendo porque tú no entiendes por qué voy a morir yo. Pero ¿sabes qué? Tú no ves las cosas como las ve Dios, porque tú estás pensando como piensan todos los hombres, pero la verdad no es así. Entonces, no podemos entender la muerte de Cristo con nuestro razonamiento humano. Es algo espiritual, es algo un designio de Dios. Yo también me he cuestionado, Señor, ¿por qué no usaste otra manera? ¿O por qué no usaste otra manera? ¿Por qué tuvo que sufrir Cristo? ¿Por qué tiene que sufrir algo? ¿Por qué tiene que pasar algo? No lo sé.
Es la voluntad del Señor en este caso. Ahora, no todo es la voluntad de Dios. Bueno, y eso ya lo predicaremos en otro mensaje. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión sí. Era la voluntad del Señor. También en el Evangelio de Marco hoy aprendemos que el precio del seguimiento de Cristo. Y recordemos que el Señor hace el llamado a sus discípulos y a toda la gente y le dice que lo sigan. Entonces en el Evangelio de Marco hoy aprendemos el sacrificio del seguimiento. Muchos de nosotros queremos, sí, yo voy a seguir al Señor a donde Él vaya. Incluso Pedro le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y después nos dimos cuenta que lo negó 3 veces. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos levantado nuestra mano y sí, Señor, yo te voy a seguir? Sí, yo voy a hacer la voluntad del Señor, yo voy a buscar el bien para los demás, voy a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos levantado nuestra mano y nos sentimos bien creyentes o bien de fe? Pero hay un sacrificio que se paga. Veamos entonces lo que dice el verso 34, dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo o quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Es decir, el sacrificio del seguimiento tiene un precio. El sacrificio del seguimiento tiene un precio y Él lo dice aquí. Y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que sacrificar? ¿Cuál es el precio de ser los seguidores del Señor? ¿Cuál es el precio que debemos nosotros asumir por seguir al Señor y por aceptar el llamado del Señor? Lo primero que aprendemos aquí entonces es de que debo tomar mi cruz. Debo tomar mi cruz. Vea lo que dice el verso 34:6. Dice, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960 dice, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y yo creo que este es el punto más importante aquí o el centro de esta lectura. ¿Por qué? Porque es lo más difícil para nosotros. Es difícil tomar mi cruz, es difícil tomar la cruz. Porque tomar la cruz en el contexto bíblico significa hacer la voluntad del Señor. Tomar mi cruz no es de que yo voy a tomar algo y me la voy a poner aquí, voy a seguir al Señor y voy a ir chiflando, no. Lo que quiere decir aquí es de que por eso Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o niegue sus deseos, o niegue lo que tiene que hacer, o niegue tal vez sus propósitos o otra cosa. Tome su cruz y sígame. Es decir, negarme o tomar mi cruz es hacer la voluntad del Señor. Es hacer la voluntad del Señor. Es decir, yo dejo de hacer mi voluntad, mi deseo, lo que quiero, por hacer la voluntad del Señor. Y de hecho, Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niegue de sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Media vez, pongan mucha atención aquí, media vez yo no me niegue a mí mismo, yo no puedo seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque media vez yo estoy aquí en lo mío, yo no puedo ser de Cristo, porque Jesús dice, el que quiera ser mío o mi discípulo, es decir, que yo ya no voy a pertenecerme a mí, sino que voy a pertenecer al Señor porque soy mío, dice que soy de Él. Entonces lo mío yo lo dejo a un lado y me convierto de Cristo, me convierto en un seguidor del Señor. Y por eso es muy difícil, porque no es fácil hacer la voluntad del Señor. ¿A quiénes de ustedes les gusta? No levanten su mano si está viendo la predicación con sus familiares. No levante su mano. ¿Por qué está levantando la mano, papi? ¿O por qué está levantando la mano, mami? ¿Por qué? No levante su mano, pero piensen esto. ¿A quiénes de nosotros nos gusta que nos den órdenes? ¿A quiénes de nosotros nos gusta que nos digan, sabe que deja hacer lo que estás haciendo y haz esto? ¿Sí? Es fácil obedecer una orden cuando lo que nos mandan a hacer es algo que nos gusta hacer. Es fácil decir, ve a hacer esto,
y uno va, lo voy a hacer, pero me gusta. Pero es difícil cuando nos mandan a hacer algo que no nos gusta. ¿A quiénes de ustedes les gusta que los manden? O voy a hacer esto. Y muchos de nosotros son, ¿usted qué me va a mandar a mí? ¿Por qué? Porque no queremos renunciar a nuestra voluntad. Y eso es lo que nos pide el Señor. ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Mira, apenas llegaste ya te sientes el dueño de todo, la dueña de todo. ¿Por qué? No nos gusta obedecer órdenes, y tomar la cruz del Señor significa obedecer las órdenes del Señor, negarme a mí mismo, negarme a lo que quiero por hacer la voluntad del Señor, por seguir el camino del Señor. Y a veces eso es difícil porque yo tengo que ir a hacer algo que yo no quiero hacer. A mí me gusta el chisme, el Señor me dice no, porque eso no es mío. A mí me gusta mentir, no, porque eso no es mío. A mí me gusta tal vez robar o sacar cualquier cosita, el Señor dice no. Entonces eso es renunciar a mi voluntad por hacer la voluntad de Dios. También el sacrificio, el seguimiento al Señor es que debemos renunciar a los placeres del mundo. Y el verso 36 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué me sirve andar disfrutando aquí, paseando y haciendo esto y el otro en Las Vegas y no sé dónde, si al fin pierdo mi alma, si al fin pierdo mi vida? Y eso es lo que dice él. Debemos renunciar. Si nosotros queremos ser fieles seguidores del Señor, debemos renunciar a los placeres de este mundo, aquellos placeres que nos destruyen, aquellos placeres que destruyen a mi prójimo, aquellos placeres que hacen mal a los demás. Debemos de renunciar si en verdad queremos ser seguidores del Señor. También el sacrificio del seguimiento es que no debemos de avergonzarnos del Evangelio. No debemos de avergonzarnos del Evangelio. ¿Usted conoce a hermanos secretos? ¿O creyentes que son secretos? Que no les gusta. No, a mí no me gusta meterme con la religión. A mí no me gusta meterme con la fe. Yo creo solo en esto. Y nos avergonzamos a veces del Evangelio. Nos avergonzamos a veces de compartir el Evangelio del Señor. Y el Señor lo primero que dice, todo aquel que se avergüenza de mí, es decir, de mi Evangelio, yo también me voy a avergonzar de él. Entonces los verdaderos seguidores del Señor no se avergüenzan de Jesús. Sí, ¿tú crees en el Señor? Sí, yo creo en el Señor. ¿Eres un creyente? Sí, yo soy un creyente. Yo no tengo vergüenza de decir, yo creo en Dios, yo tengo mi fe puesta en el Señor, yo tengo fe, soy mujer de fe, soy hombre de fe. No nos avergonzamos. Y vean lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos 1:16. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, todos los seguidores del Señor no se avergüenzan de ser discípulos del Señor. No se avergüenzan de ser seguidores del Señor. Donde el Señor nos manda, ahí van. Donde el Señor va, ahí van todos. Van haciendo la voluntad del Señor. Renuncian a uno mismo. Toman su cruz y seguimos al Señor. Pero que no nos avergonzamos. No nos avergonzamos, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Señor, donde vayas yo voy a ir, donde tú vayas yo te voy a seguir. Donde tú me mandes a hacer tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. Donde me mandes a buscar justicia, yo voy a hacer tu justicia. Porque me pongas en mi corazón orar, aunque no me caiga bien esa persona, yo voy a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para sanidad, porque es poder de Dios para hacer milagros en la vida de otras personas. Y por último, aprendemos en el Evangelio de hoy que los fieles seguidores del Señor, o los que han aceptado ese llamado del Señor, tienen una recompensa. Tienen una recompensa. Si tú eres un seguidor del Señor y has sufrido por el Evangelio, estás sufriendo por el Evangelio, o estás dispuesto a sufrir por el Evangelio, por amor a Cristo, por amor de hacer la voluntad del Señor, por amor de la justicia, hay una recompensa para ti. Tienes una recompensa. El Señor te promete una recompensa. Y yo quiero esa recompensa. ¿Quiénes no quieren esa recompensa? ¿Quiénes no quieren que el Señor después nos diga, buen siervo fiel? No te avergonzaste de mi Evangelio, no te avergonzaste de mí, me compartiste con los demás, hiciste mi voluntad, te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz y me seguiste.
¿Quiénes no queremos ser eso? Y el Señor nos promete una recompensa. Vea lo que dice el verso 35. Veamos lo que dice el verso 35. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. Primero, el Señor nos promete que seremos exaltados delante de los ángeles. ¿Sí? El Señor nos promete que seremos exaltados delante de los ángeles. Y el verso 38 dice y el verso 38 dice que si nosotros nos avergonzamos del Evangelio del Señor, que Él cuando venga con la gloria del Señor y con todos los ángeles, Él se va a avergonzar de nosotros. Pero si nosotros no nos avergonzamos de su Evangelio, no nos avergonzamos de Él, sino que lo compartimos con los demás y lo seguimos a Él, Él dice que Él no se va a avergonzar de nosotros. Él no se va a avergonzar de nosotros. Entonces, lo que aprendemos es, la primera recompensa que tenemos en el Evangelio de hoy es que seremos exaltados delante de los ángeles, seremos recompensados. Y el Señor, yo creo que si yo no me avergoncé del Señor, que si yo seguí fiel al Señor, que si yo hice la voluntad del Señor, hice el bien a los demás, busqué la justicia, serví a los demás en vez de mí, me negué a mí mismo y lo seguí a Él, yo creo que Él va a decir, buen trabajo hiciste. Y va a mencionar tu nombre, va a mencionar mi nombre, tal vez va a decir, buen trabajo. No te avergonzaste de mí, yo no me avergüenzo de ti, delante de todos, has sido fiel. ¿Quiénes no quieren recibir esas palabras del Señor? Y el Señor así lo dice. También aprendemos, la otra recompensa aquí es de que en Él tenemos segura nuestra vida, presente y futura. ¿Sí? Todos aquellos que están dispuestos a seguir al Señor, que han aceptado el llamado para seguir al Señor, que están dispuestos a pagar el precio del seguimiento, ellos tienen una recompensa de que tenemos nuestra vida asegurada aquí presente y en la futura. El verso 35 dice, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. Todo aquel que pierda su vida, o que en otras palabras, que pierda su vida, no está hablando literalmente de que voy a ir para que me maten, para perder mi vida y para salvarla, no. Dice el que pierda su vida, y recuerden el versículo clave que había leído, que niéguese a sí mismo, y eso quiere decir perderlo, porque yo estoy perdiendo mi derecho, estoy renunciando a mi derecho, renuncio a mí mismo, pierdo esos derechos. Entonces yo entro en esta parte donde dice, todo aquel que pierda su vida, que se niegue a sí mismo, la salvará. Todo aquel que renuncia a sus derechos está perdiendo su vida y se está convirtiendo en un seguidor del Señor. Y por eso dice, pero el que pierda la vida por causa mía, el que deje su vida o el que deje de hacer lo que él puede hacer, el que renuncia a lo que él tiene que renunciar por causa mía, y por aceptar el Evangelio, por aceptar el llamado del Señor, la salvará. ¿Quiénes no queremos asegurar nuestra vida? Y no solo hoy, sino también en el futuro. Y el Señor nos promete, todos aquellos que hemos decidido seguir al Señor y hemos renunciado a nuestra voluntad por hacer la voluntad del Señor, Él dice que tenemos asegurada nuestra vida, hoy y en el futuro. Cristo nos invita a seguirle. Tal vez nosotros no le hemos seguido como deberíamos de seguirle, o tal vez le estamos siguiéndole más o menos. A veces le seguimos, a veces nos desviamos y así vamos caminando paso a paso. Pero el Señor nos invita a seguirle. Y tal vez el camino no va a ser fácil, tal vez vamos a tener momentos difíciles, vamos a sufrir por causa de hacer la justicia, por hacer la voluntad del Señor, tal vez vamos a sufrir. Pero Él promete que va a estar con nosotros. Él promete que va a estar con nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a caminar con Cristo pase lo que pase? ¿Estamos dispuestos nosotros? Él promete no dejarnos solos. En el Evangelio de Mateo 28 encontramos de que Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez va a ser difícil, pero el Señor va a estar con nosotros. Y si tenemos la presencia del Señor, y si el Señor camina con nosotros, mejor dicho, nosotros caminamos con Él,
vamos a estar bien, vamos a poder tomar nuestra cruz, sabiendo de que el Señor no nos va a dejar, que el Señor va a estar con nosotros con toda confianza. Ahora sí podemos tomar nuestra cruz y seguirle, tomar nuestra cruz y hacer su voluntad. Y si somos fieles al Señor, Él dice, hay una recompensa para ustedes, tengo un premio para ustedes. ¿Quiénes no quisieran recibir un premio del Señor? ¿Quiénes no quisieran recibir un premio del Señor? El Señor tiene un premio para sus seguidores. El Señor nos promete entonces que nos va a exaltar delante de los ángeles. El Señor nos promete una vida futura y nos asegura nuestra vida presente. Si nosotros caminamos en el Señor, caminamos en las manos del Señor. Si nosotros caminamos con Cristo, Él camina con nosotros. Y si tenemos la presencia del Señor, vamos a estar bien, porque tenemos la presencia del Señor. Somos capaces de hacer cualquier cosa porque estamos con la presencia del Señor. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos va a ayudar. Por eso nosotros debemos de seguir el Evangelio, pero siguiéndolo a Él. No voy a seguir yo el Evangelio haciendo lo que yo quiera, sino voy a seguir yo a Cristo haciendo la voluntad de Él. ¿Estarías tú dispuesto a seguir al Señor? ¿Estarías tú dispuesto a renunciar a ti mismo, a tomar tu cruz y seguirle a Él? Que el Señor nos ayude a seguirle, tal vez no por los premios, sino por amor a Él. Tal vez no por lo que Él nos va a dar, sino por amor a Él. ¿Estás tú dispuesto a seguirle al Señor? Que en este tiempo en preparación de Cuaresma, que nos estamos preparando para la pasión del Señor, que nosotros podamos reflexionar en los sufrimientos de Cristo, lo que Él tuvo que pasar, y que nosotros como cristianos también vamos a pasar dificultades, tal vez vamos a pasar sufrimiento, pero que ese sufrimiento por ser seguidores del Señor tiene una recompensa. Y que el Señor nos ayude a poder todos los días seguirle a Él y poner solo nuestra mirada y caminar siguiendo la cruz de Cristo, caminar siguiendo al Señor. Entonces, hermanos, ¿quieres ser un seguidor del Señor? Toma tu cruz, niégate a hacer tu voluntad y acepta hacer la voluntad del Señor y síguele. Oremos. Querido Padre, te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas que están escuchando el Evangelio. Te pido, Señor, de que tú nos dé las fuerzas para poder seguirte, Señor. Tú no nos prometes un camino de solo alegrías. Vamos a tener alegrías, pero tal vez vamos a tener tristeza, vamos a tener sufrimientos, pero tú prometes que vas a estar con nosotros, Señor. Tú prometes que no nos vas a dejar, y por eso nosotros confiadamente podemos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Pedimos que nos dé las fuerzas, pedimos que nos ayudes a cargar con nuestra cruz. Te pido, Señor, que nosotros podamos mantenernos fieles, mirándote solo a ti, Señor. Podamos mantenernos fieles, caminando, siguiendo tus pasos, Señor. Ayúdanos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, negarnos a hacer nuestros malos deseos y hacer tus buenos deseos. Hacer el bien, Señor, siempre hacer tu voluntad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.